Título de la lección: Entristecer y resistir al Espíritu. Nuestro texto inicial se encuentra en Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Benjamín fue a oír el sermón. El pastor había hablado acerca de escuchar y obedecer la voz de Dios. Benjamín no pudo evitar pensar: ¿Dios habla con la gente hoy? Después del servicio fue con unos amigos a comer y pasar juntos la tarde. Allí comentaron el mensaje. Varios contaron cómo Dios los había guiado en diversas oportunidades. Ya era noche cuando Benjamín emprendió el regreso hacia su casa. Sentado en el auto comenzó a orar: Dios, si todavía hablas con la gente, por favor háblame a mí. Yo te voy a escuchar, voy a hacer todo lo que pueda hacer para obedecerte. Mientras manejaba por la calle principal de su ciudad, tuvo un pensamiento extraño: parar y comprar un galón de leche. Sacudió la cabeza y dijo en voz alta: Dios, ¿eres tú? Como no obtuvo respuesta, siguió camino hacia su casa, pero nuevamente el pensamiento: compra un galón de leche. Benjamín recordó cómo el profeta Samuel, cuando era pequeño, no reconocía la voz del Señor y acudía a pedirle ayuda a Elí. Está bien, Dios, en caso de que seas tú, voy a comprar la leche. No parecía una prueba muy difícil de obediencia. La leche siempre es útil. Se detuvo, compró el galón de leche y siguió camino hacia su casa. Cuando estaba por pasar por la calle 7, sintió de nuevo el impulso: da vuelta en esta esquina. Esto es una locura, pensó, y pasó de largo la intersección. De nuevo tuvo la sensación de que debía haber dado vuelta en la calle 7, así que en la siguiente intersección regresó y volvió hacia la calle 7. Medio en broma dijo en voz alta: ok, Dios, así lo haré. Anduvo por varias cuadras cuando de repente sintió que tenía que parar. Estacionó el automóvil y miró alrededor. Estaba en una zona semicomercial de la ciudad. No era de las mejores, pero tampoco era de las peores. Los negocios estaban cerrados y la mayoría de las casas estaban a oscuras, como si sus habitantes ya se hubieran ido a dormir. Otra vez sintió algo: ve y dale la leche a la gente que vive en la casa de enfrente. El joven miró la casa. Estaba oscura y daba la impresión que la gente se había ido o estaba durmiendo. Empezó a abrir la puerta de su automóvil y se volvió a sentar en el auto. Dios, esto es una locura. Esa gente debe estar durmiendo y si los despierto se van a enojar y yo voy a quedar como un tonto. Nuevamente sintió que debía ir y darles la leche. Finalmente abrió la puerta del auto y dijo: está bien, Dios, si eres tú, voy a ir y les voy a dar la leche. Si quieres que quede como un loco, está bien, quiero ser obediente. Supongo que eso servirá de algo, pero si no me contestan rápido, me voy. Cruzó la calle y tocó el timbre. Se escucharon ruidos que venían desde adentro. Un hombre gritó: ¿quién es? ¿Qué quiere? Y la puerta se abrió antes que el joven pudiera salir corriendo. El hombre que abrió estaba en pijamas. Parecía que recién se había levantado de la cama. Tenía una mirada extraña y no parecía muy contento de ver a un extraño en la puerta de su casa. ¿Qué quiere?, le preguntó. Benjamín sacó el galón de leche y dijo: aquí tiene, esto es para usted. El hombre tomó la leche y corrió por el pasillo hacia adentro hablando en español. Luego vio a una mujer llevando la leche a la cocina. El hombre la seguía cargando a un bebé en brazos. El bebé lloraba. El hombre tenía los ojos llenos de lágrimas y le dijo casi llorando: estábamos orando, tuvimos que pagar muchas cuentas este mes y nos quedamos sin dinero. No teníamos leche para nuestro bebé. Le estábamos pidiendo a Dios que nos muestre cómo conseguir la leche. La esposa desde la cocina gritó: le pedimos que mandara un ángel con un poco de leche. ¿Es usted el ángel?
Benjamín buscó su billetera, sacó todo el dinero que tenía y lo puso en la mano del hombre. Dio media vuelta y volvió a su auto. Las lágrimas corrían por su rostro. Se dio cuenta que Dios todavía contesta nuestras oraciones. Esto es simplemente una prueba. El Espíritu Santo tiene la habilidad única de hablar y guiarnos a los pecadores a darnos cuenta de nuestro verdadero estado de pecaminosidad. También despierta en nosotros un deseo de aceptar a Jesús y su perdón de nuestros pecados. El Espíritu Santo posee un poder sin igual para hacernos victoriosos y para capacitarnos a fin de reflejar el hermoso carácter de Jesús. Increíblemente y al mismo tiempo, este fuerte y poderoso Espíritu Santo puede ser resistido por los débiles pecadores. Él nunca nos fuerza a aceptarlo. Así de valiosa y poderosa es nuestra libertad de elección y que Él siempre respeta. El pecado es muy atrayente, muy seductor, sin embargo, es altamente engañoso y nos lleva a la muerte. Es diametralmente opuesto a Dios y su santidad y bondad puras. Reflejando esta santidad divina, el Espíritu Santo se opone al pecado en todas sus formas y es contristado cuando pecamos y no estamos dispuestos a abandonar ese pecado. Aunque es todopoderoso, el impacto positivo del Espíritu Santo puede ser apagado y podemos resistirlo cuando continuamos en nuestra vida pecaminosa. Los evangelios incluso nos dicen que hay un pecado que no puede ser perdonado, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora estudiaremos textos bíblicos que tratan sobre cómo las personas entristecen, apagan y resisten al Espíritu Santo y sobre el pecado que no será perdonado. Hay varios pecados mencionados específicamente en las Escrituras como pecados contra el Espíritu Santo. Muchos de esos pecados están a nivel individual, sin embargo también hay dimensiones corporativas involucradas. Por ejemplo, Esteban señala que sus acusadores antes de que lo apedrearan eran muy obstinados, como lo fueron los israelitas rebeldes cuando adoraron el becerro de oro en el desierto. Resistieron al Espíritu Santo porque rehusaron escuchar las impresiones del Espíritu Santo a sus corazones realizadas por medio de los profetas de Dios. Este patrón de oposición contra Dios y su plan finalmente llevó a algunos a rechazar las aseveraciones del Señor Jesucristo. En vez de seguir a Jesús, hicieron del culto externo un sustituto para la obediencia a la palabra viviente de Dios. Es un pensamiento increíble que seres humanos frágiles, creados por Dios y dependientes de Él, sean capaces de ofrecer resistencia a la obra del Espíritu Santo y en última instancia a la gracia de Dios. Por más poderoso que sea Dios, Él no fuerza nuestra libertad de elección. Después de todo, si Dios deseara forzarnos a obedecerlo, ¿por qué no lo hizo en el Edén con Adán y Eva y así evitarle al mundo entero la crisis del pecado? Dios nos hizo seres libres con el poder de tomar decisiones morales, ya sea para vida o para muerte, para bien o para mal. ¡Qué don tan sagrado y costoso hemos recibido! Aunque todos son responsables por sus propias decisiones, también tenemos una responsabilidad corporativa. Deberíamos animarnos el uno al otro para ser fieles, para obedecer la palabra de Dios y mantenernos cerca de Jesús. Hoy también resistimos al Espíritu Santo cuando resistimos la palabra de Dios y cuando hacemos caso omiso al mensaje de sus profetas. Pablo nos amonesta a no contristar al Espíritu Santo. Contristar viene del latín contristare, entristecer. El Espíritu Santo es un ser personal, todopoderoso que nos ama y quiere nuestro bien y no es indiferente a nuestro modo de vivir. Es por eso que lo podemos entristecer, porque le rechazamos cada vez que abre nuestros ojos al pecado y lo ignoramos.
Él no soporta el pecado, por eso quiere guiarnos a Jesús, el único que puede perdonar pecados y santificarnos. Además, se regocija cuando somos obedientes a Dios en todas las cosas y pensamos y hablamos lo que es puro y santo. Cualquier determinación de nuestra parte para aferrarnos del pecado o restarle importancia a la seriedad del pecado lo entristece. Entristecer al Espíritu Santo es algo muy serio. En nuestra vida diaria deben verse las diferencias entre lo que éramos antes y después de ser convertidos por Cristo. Debemos ser pacientes y amables el uno con el otro, soportándonos en amor y siendo diligentes para preservar la unidad del Espíritu en una relación de paz. Siendo renovados por el Espíritu, ahora seguimos a Cristo, nuestra nueva cabeza, y así nos libramos de la vanidad de nuestras mentes, algo que evitan los incrédulos, pero ahora debemos vivir una vida que agrade a Dios. Si permitimos que nuestros corazones acumulen cosas negativas y se manifiesten en malas palabras y acciones, entonces el Espíritu Santo queda triste, contristado. Por favor, no esquivemos su llamado divino, su presencia santificadora y su poder que nos quieren transformar a su imagen original, aquella que se perdió en el Edén. Increíblemente nuestros pensamientos y acciones afectan a Dios porque nos ama, nos creó y no puede soportar vernos alejados de Él y perdidos. Cuán diferentes serían nuestras vidas si siguiéramos sus mandatos bíblicos. Deleitaríamos al Espíritu Santo cuando hablamos la verdad en amor, cuando nos negamos a pecar, cuando trabajamos con nuestras manos y utilizamos el producto de nuestra labor para ayudar a los necesitados, cuando hablamos de un modo edificante e impartimos gracia a quienes nos oyen, y cuando somos amables, tiernos de corazón y perdonadores. Si afirmamos ser cristianos, pero vivimos contrariamente a las enseñanzas de Cristo y nuestras vidas no reflejan hacia otros su dirección y amor, entonces contristamos al Espíritu Santo. Cuando confesamos que creemos en la verdad, pero nos comportamos contrariamente a esa confesión, contristamos al Espíritu. Pero si vivimos de tal manera que los demás se dan cuenta de que verdaderamente somos hijos de Dios y reflejamos a Jesús, traeremos gozo al corazón de Dios. Es interesante que en Efesios capítulo 4 también habla de aspectos de comunidad distintivos. La idea de unidad es mencionada varias veces. Pablo está preocupado porque mantengamos la unidad del Espíritu en una relación de paz, debido a que vivimos la vida de Dios en el contexto de unos con otros. La manera en que nos tratamos unos a otros en la iglesia realmente es de vital importancia a la mirada divina. Todo lo sabe, todo lo ve. Es bueno conocer la verdad del Evangelio, la doctrina, el mensaje de los tres ángeles, pero es más importante cómo tratamos a los demás, especialmente aquellos que están bajo nuestra autoridad o aquellos que no pueden hacer nada por nosotros, es decir, aquellos que no tienen nada para ofrecernos a cambio por nuestro buen trato hacia ellos. Apagar sugiere la idea de un fuego y hacemos o provocamos que algo pierda intensidad, fuerza o viveza hasta desaparecer. Deberíamos recordar que el Espíritu Santo hace dos cosas importantes por nosotros. Nos da conciencia del pecado y nos da el poder para vencer el pecado. Ambos están relacionados con la santificación para levantarnos de nuestra condición caída. Y es precisamente que por medio de la palabra de Dios, el Espíritu nos dice lo que necesitamos saber a fin de vivir una vida santa, y a través de su poder morando en nosotros, nos capacita para cambiar nuestras vidas según este conocimiento. Una de las maneras por las que podemos evitar apagar el Espíritu es no menospreciar las profecías. Pablo instruye a los creyentes de Tesalónica a no despreciar los mensajes proféticos, pero también pidió que pidan el don espiritual de discernimiento.
porque las enseñanzas de falsos profetas y líderes continuaron asediando a la iglesia hasta nuestros días. Por eso debemos estar alertas tanto en la congregación como en nuestra vida personal. No todos los espíritus son benignos, por eso la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu, debe ser como una lámpara a nuestros pies y una luz en nuestro camino. La Biblia es la norma según la cual medimos toda proclamación profética supuestamente nueva. En los tiempos bíblicos, una lámpara de esas características contenía fuego en una mecha encendida que arrojaba luz ante los pies de quienes caminaban en la noche. La Biblia nos dice cómo andar en el Espíritu. Esto lo hacemos al rendirnos a las enseñanzas de la palabra de Dios y obedecer las impresiones del Espíritu Santo mientras nos señala el camino por el cual debemos andar. Muchos que profesan creer que la Biblia es la palabra de Dios la interpretan de maneras que prácticamente despojan a las Escrituras de su autoridad real, y así ellos mismos se niegan ese poder real para sus vidas. Es increíble que incluso nieguen la personalidad divina de Jesucristo y del Espíritu Santo. Cuando despreciamos la palabra de Dios, al no aplicar sus enseñanzas a nuestras vidas, estamos apagando esta lámpara que nos fue preservada con tantos sacrificios para guiarnos en nuestro camino y para despertar nuestras conciencias a los buenos pensamientos y obras día a día. A ese proceso se llama santificación. Todavía hay mucho en lo que podemos mejorar. Si todos los pecados y las blasfemias pueden ser perdonados, ¿qué es lo que no puede ser perdonado? Quizás ningún otro pecado ha causado tanta incertidumbre y angustia entre los cristianos y ha sido más malentendido que la blasfemia contra el Espíritu Santo. Algunos piensan que Jesús tiene en mente algunos pecados específicos que son particularmente graves. Haríamos bien en recordar, sin embargo, que todos los pecados son infames ante la vista de Dios, aun cuando algunos pecados puedan tener consecuencias más drásticas que otros. Pero, ¿qué quiso decir Jesús cuando habló acerca del pecado imperdonable? En realidad, ninguno de estos textos dicen que este pecado no puede ser perdonado, simplemente dice que no será perdonado. Recordemos, la obra del Espíritu Santo es llevar a los pecadores a una concientización de su pecado y despertar en ellos el deseo de aceptar a Jesús, el único que puede perdonar pecados. La blasfemia contra el Espíritu Santo, por lo tanto, debe ser entendida como un rechazo abierto, deliberado y persistente a la obra salvadora de Jesús. Ocurre cuando un individuo, a todas luces, voluntaria y obstinadamente, resiste al testimonio del Espíritu sobre Cristo, su salvación y gracia, y no lo acepta para su propia vida. Jesús no está hablando acerca de proferir palabras soeces y difamatorias. La blasfemia contra el Espíritu Santo es cometida únicamente en el contexto de una actitud de persistente incredulidad y abierta hostilidad hacia Jesús. Blasfemar contra el Espíritu Santo no es un episodio o acción específica, es un modo de vida determinado, continuo y progresivo. En lugar de reconocer en las obras de Cristo el ungimiento del cielo, se aferraron obstinadamente a sus propósitos malvados y dijeron: Él llevó a cabo esta maravillosa obra por medio del diablo. Este fue el pecado contra el Espíritu Santo. Cuando el corazón humano está fijado en oposición obstinada hacia Dios y por ende rehúsa conscientemente darle a Jesús el lugar que merece, el corazón se endurece, del hebreo hasad, una actitud que nunca va a ceder, y no reconoce la verdad del testimonio del Espíritu Santo y del sacrificio salvador de Jesucristo. Este pecado está más allá de las posibilidades del perdón, no porque Dios no tenga el poder o la voluntad para perdonarlo, sino porque la persona es incapaz de reconocer su pecado. Por lo tanto, esa persona no acepta el perdón de Jesús. Esta actitud, por supuesto, tiene consecuencias eternas.
es algo así como el sol, la cera y el barro. El sol calienta a los dos elementos, la cera y el barro. Uno se reblandece, el otro se endurece. No cambia la esencia del sol, solamente alumbra a los dos. Y entonces la cera y el barro son los que responden a su influencia. Debemos estar seguros de que, más allá de lo que profesamos, debemos estar viviendo de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos revela para nuestra vida. El mero hecho de que las personas pregunten ansiosamente si han cometido el pecado imperdonable revela que con toda certeza no lo han hecho. Si lo hubieran cometido, ciertamente no estarían preocupándose por ello. Su preocupación es en sí toda la evidencia que necesitan de que verdaderamente todavía están abiertos a las impresiones del Espíritu Santo. Tan real es esto como que estás escuchando estas palabras allí donde te encuentras. Dios te conoce y sabe lo que estás pensando y por lo que estás pasando. Lo que debemos hacer hoy es reclamar la justicia de Jesús y, aferrándonos a los méritos de Él, avanzar en fe y obediencia. Así podemos tener la paz y la seguridad que sentimos que aún necesitamos. En realidad hay una sola persona a la que Dios no puede perdonar, y esa persona es la que rehúsa constante y persistentemente venir a Jesús en arrepentimiento. El pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo no radica en cualquier palabra o hecho súbito, sino en la firme y determinada resistencia vez tras vez contra la verdad y la evidencia de que necesitamos a Jesús. No se debe considerar el pecado contra el Espíritu Santo como algo misterioso o indefinible. Consiste en la negación persistente a aceptar la invitación de Jesús al arrepentimiento. Una comprensión de la salvación de esta manera y únicamente por fe son tan necesarias para ayudar a alguien que sienta que está perdido y sin esperanza. Apagamos al Espíritu cuando nos rehusamos a actuar o hablar según su dirección en nuestras vidas. Por eso debemos ser cuidadosos en las áreas de nuestras vidas que a veces egoístamente nos reservamos y no le permitimos que interfiera en nuestros planes personales, que de alguna manera están resistiéndose a la dirección de Dios para entregarnos por completo a Él. Además, una actitud de resentimiento puede entorpecer la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Debemos confiar totalmente en Dios y someter nuestras vidas completamente a Él, incluso en los momentos más difíciles. Por eso hoy es un nuevo día de oportunidad para encontrar la paz verdadera, la que Dios nos da en respuesta a obedecer su voz, su voluntad, aún en contra de lo que nuestros sentidos o alguien diga lo contrario. Aprendamos juntos a reconocerlo a través de su santa palabra, la Biblia. Deja que el Santo Espíritu entre totalmente en tu vida y que abra el panorama de nuestra visión y veamos ahora en toda su gloria la manifestación de su gran amor divino a través de Jesús, mi Dios y mi Salvador. Que sea Él quien te bendiga. Les invitamos a escuchar el siguiente canto. Podría hacerse, ahora no tiene importancia si voy hacia allá o vengo hacia acá, no importa dónde vaya, allí tú estás. ¿Cómo podría escaparme sabiendo que tú me buscabas? Tu amor me siguió y al
dado, que ves en mí santo amor, aún en mi situación. Muy alto precio das por mí, como si nada. ¿Qué hice para merecer el pago de tu amor? Ahora lo sé, me sigues porque siempre tu hijo fui yo. Nada pudo detenerte, prefieres morir que perderme. Llegaste hasta mí, cruzando el dolor, todo por estar juntos tú y yo. Reconozco, me haces falta, llena el vacío de mi alma. Nunca más me iré, contigo estaré, siempre a tu lado al fin viviré. Que ves en mí santo amor, aún en mi situación. Muy alto precio das por mí, como si nada. ¿Qué hice para merecer el pago de tu amor? Ahora lo sé, me sigues porque siempre